Hola mis amores, aquí como siempre transmitiendo lo mejor de mí. Pero no olviden, antes de amarme, suscríbanse, activen la campana, déjenme un me gusta junto a un comentario para saber si les ha gustado. Y a continuación, es hora de cambiar los malos hábitos. Hay momentos en que te dices que es imposible cambiar. Y aunque sabes que es mentiras, dejas que en tu interior crezcan los temores y luego los conviertes en tus necesidades. Y es en ese momento cuando dejas que lo externo te agobie. Y entre críticas y maldiciones tus emociones se vuelven enredaderas y se entrelazan como verdugo junto a tus temores y sufrimientos. No olvides que sin el oxígeno en las células no podemos vivir, y aun siendo ellas tan pequeñas, son indispensables para la vida. Por eso, no te sientas inferior o más pequeño que otros. Y recuerda que el cielo es el límite, y tú, solo tú, puedes escalar tus propias montañas. Entonces, ¿por qué te bloqueas de esa manera? ¿Por qué te haces daño? Nadie nació para ser infeliz. No busques culpables por tus derrotas. ¿Por qué no mejor borras algunos conflictos en tu agenda y separas una cita para que hables a solas contigo? Y entre regaños te recuerdes cuántas veces te has fallado. Tal vez sea el momento que te debes de dar una disculpa por todas esas tantas veces que te has ofendido, por sentirte menos que los demás o cuando has dejado que otros te controlen, volviéndote marioneta del mundo externo. Debes de perdonarte antes de continuar creyendo que no te mereces. Eres alguien valioso para ti, sin importar cuánto importas para otros. Si no te respetas, será difícil que otros lo hagan cuando vean que no te amas ni a ti mismo. No olvides que tus creencias te pueden hundir fácilmente o como mismo también te pueden llevar hasta la gloria, si así deseas. Pero no te confíes en esos que te dan consejos equivocados y a su vez te llevan a la misma miseria, porque te escuchan decir que no puedes. Entonces es cuando pones tu mente en un profundo abandono y te conviertes en el mejor amigo del fracaso. Deja de quejarte, de repetir tantas veces que es difícil cambiar. Recuerda que las metas no se alcanzan en un segundo, que en el camino te irás mejorando cada vez que des un paso más. ¿O crees tú que ha sido fácil para mí hacer el cambio? También a mí me ha costado. Lo bueno no se gana de la noche a la mañana. También me fue difícil cumplir con mis propias expectativas. Me he caído y me he levantado, y en muchos momentos hice lo incorrecto, y muchas veces estuve equivocada, pero un día decidí dejar de lado las quejas, los conflictos y el desgano, para convertirme en ese ser que deseaba ser. Un ser tranquilo, paciente, aplicado, un ser que está constantemente en un nuevo aprendizaje, haciendo lo correcto y ayudando a quien desee que lo ayude. Un ser que enciende la luz para que los demás también brillen y que sin importar cuántos no me miren de la misma forma, aún sigo amando de esta misma manera tan especial que amo. Porque no todos son capaces de aplaudir tus triunfos, no todos serán leales a tu amistad. Pero no olvides la frase de uno de los más grandes filósofos, Sócrates, que dice: sé amable con todo mundo, pues cada persona libra algún tipo de batalla. Por eso, hoy te invito a que tomes tiempo para ti y haz
una pausa a esa ansiedad que te hace caminar con la cabeza y pensar con los pies, que te sientes al revés porque no sabes lidiar con los problemas. Respira y aquieta ese pecho agitado que solo te causa estrés. Y aquí estoy ahora tratando de ayudarte de gratis. Recuerda que la constancia te conllevará a convertirte en un necio o en un sabio. Y como dijo también Sócrates, el paso del tiempo arruga tu piel, pero la falta de entusiasmo arruga el alma. Comienza ahora. No hay mejor satisfacción que hacer algo bueno para uno mismo, pero actúa, quéjate menos y busca esa paz que merece sentir tu alma. Si no sabes cómo, asesórate, pregunta, lee, investiga, escucha música relajante, cálmate y toma una pausa y apaga el interruptor inquieto que está constantemente encendido dentro de tu mente y que no te deja dormir. Pero levántate, medita, motívate, busca la forma de ocuparte en algo productivo y reza a ese algo en el que crees tú. Pero aférrate a lo imposible y transfórmalo para que te devuelva la vida. ¿Que no tienes motivación? Pues disciplínate, camina, corre 15 minutos, despréndete de esos cables que solo te roban oxígeno, al punto de atarte a ese espacio frío y vacío, con paredes pintadas de un paradigma que no es real. Pero resucita el espíritu que anda penando en esa monotonía en que vives. Que si quieres o no, es lo de menos. Que si te gusta o no te da placer, tampoco importa. Recuerda que la mayoría de las cosas que deseamos alcanzar cuestan un poco más, pero esas son por las que valdrían la pena luchar. Que lo fácil aburre, deprime y enloda, que lo difícil cuesta alcanzarlo, y lo sé yo que lo he experimentado tantas veces. Pero deja los lamentos y para de repetir si quieres o no hacerlo. Oblígate, deja la pereza, abandona por fin la oscuridad en la que tú mismo apagaste la luz. Elimina de una vez la frase que usas a diario, que si quieres y no lo puedes hacer, que es difícil de lograrlo, que me aburro fácil, que es imposible. Entonces es cuando culpas a los demás por tus fracasos, porque tú mismo te abandonasteis. Pero quiero que sepas que nadie es indispensable, que cada persona debe de dirigir su propio timón hacia el destino que trace y que solo tú puedes dirigir tu propio ser. Desecha de una vez todos los pensamientos negativos, porque lo único que haces es contaminar tu alma con palabras tóxicas que a diario siembras en tu mente. ¿Por qué no mejor sustituyes un pensamiento negativo por algo bueno? Pero ponlo en práctica y verás que irás moldeando y nutriendo tu subconsciente de todo eso que tanto deseas. Las cosas fáciles no se aplauden, o actúas o pagas las consecuencias de tus actos. Pero no andes por la vida como anda penando la llorona, que no para de llorar por lo imposible. Es hora que te levantes, exígete y deja las excusas que solo te conllevan al fracaso, en el cual tú mismo has decidido vivir. No esperes más por los viernes para sentirte con ánimo o feliz, y que los lunes los conviertes en una cárcel en donde sufre tu alma hasta el jueves. Deja de culpar a Dios o a los que te rodean, porque si te equivocas no es culpa de los otros, es culpa tuya porque sigues de necio queriendo ver cambios sin antes hacer un progreso.
y no temas, ni te preocupes por los tantos que llegarán a envidiarte o te vean como competencias. Enfócate y rompe las ataduras, supera tus miedos y por fin conviértete en ese ser que deseas arduamente un día conocer. Pero comienza hoy y marca de una vez por todas esa carrera en que solo tú puedes competir. Es hora de que veas todo eso que quieres ver en ti. Sé valiente, disciplinado y sin olvidar que todo se logra un día a la vez. Porque de lo contrario, si no lo haces, si tú no te esfuerzas, entonces tus infortunios seguirán siendo eternos. Y sabemos que aún hay muchos mares por zarpar y muchas tormentas que enfrentar, pero tú mantente en tu trabajo y transformación, aunque luego muchos dirán que tuviste suerte, pero fue tu constancia, tu sudor y coraje lo que te conllevó a lograr todo lo que deseabas. Y no olviden de hacer una diferencia en vuestra vida, sin importar cuántos digan que estáis loco. Mejor creer que estamos locos siendo felices que aparentar ser cuerdos y por dentro estar llenos de conflictos emocionales. Sonríe, porque para eso se hizo la boca, para expresar uno de los tantos placeres, sonreír, besar, expresar los sentimientos, pero si habláis, habla, pero ayuda con tus palabras a aquellos que necesitan escuchar un consejo positivo y con un buen raciocinio resucitar algún espíritu que ande muriendo dentro de una vida ausente, abandonada o cautiva. No olviden de hacer el bien y os dejo otra frase del gran filósofo Sócrates. Mantén un buen ánimo acerca de la muerte y haz tuya esta verdad, que nada malo le puede pasar a un hombre bueno, ni en vida ni después de morir. Los quiero siempre, mis amores. Dios los bendiga y hasta el próximo audio.